Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos revisando en el capítulo de Proverbios, capítulo 19, versículos 15 al 18, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La pereza y la vida. La pereza y la vida. Vamos a hacer la lectura en nuestra Biblia de nuestro texto para esta mañana. Dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 19, versículos 15 al 18. Los perezosos duermen profundamente, pero su ocio los deja con hambre. Guarda los mandamientos y guardarás tu vida. Despreciarlos te llevará a la muerte. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario, arruinarás su vida. Bien, en esta porción tenemos ahora una combinación de estos dos elementos, poder e ira. El poder que se ejerce en el hogar y la ira que también es peligrosa que esté junto a esta dotación de poder. La contienda en el hogar puede divertir al extraño, pero también se siente mortal, y una gloria verdadera descansa en ser capaz de evitar contiendas. La sabiduría así reside en ser capaz de alargar su ira, y el don de Dios consiste en no ser implicado en esa parte de contiendas en el hogar. El de gran ira, como dice aquí el versículo 19, el de grande ira llevará la pena. ¿Sí? Es una anotación a ser incorregible y estar o mantenerse en el camino del desastre. Pero esa no es la razón para dejar de decir cosas duras dentro de la familia, que es dejar que alguien vaya en el camino de destrucción. La pereza puede ella misma inducir al sueño profundo parecido a la muerte y al hambre. Ignorar a la sabiduría arriesga a cada uno de nosotros a la muerte misma. Debemos obtener conocimiento. Debemos estar dispuestos no solamente a adquirir sabiduría, sino también discernimiento, sabiduría para nuestra mente y discernimiento en nuestro corazón de aquellas cosas que son provechosas, de aquellas cosas que son buenas, que es edificante, que nosotros las estemos llevando adelante. Bendito sea el Señor, que nos recibe bien ante su trono, sin dinero y sin precio, que sus dones le hagan lugar en nuestra alma. Nosotros no necesitamos o no requerimos de dinero o de alguna cantidad para que Dios nos permita sus dones. No es esa la forma en la cual adquirimos los dones de parte de Dios. Ya lo habíamos hablado en estos días. El mago que está en el libro de los Hechos, que llega a creer en la palabra de Dios y que después intenta comprar los dones de parte de Dios. Entiende su error, entiende lo que está pidiendo y entonces recapacita. Si bien ya era salvo, entonces él puede observar y puede ver que sus pensamientos y sus discernimientos eran equivocados. Bueno es escuchar a nuestros enemigos para formarnos un mejor juicio de nosotros. A veces en el mundo, si nosotros escuchamos a aquellos que son nuestros detractores, a aquellos que están en contra de lo que hacemos, pueden ellos ser especialistas en enseñarnos o remarcarnos nuestra falta. Si bien a veces no lo harán de forma agradable, sí encontraremos en sus palabras aquellas fallas, aquellos defectos que son evidentes. Así que también podemos incluso aprender de nuestros enemigos.
Para el versículo 18 dice en la Reina Valera 60, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Es en estos elementos que podemos ver el instante en el cual nosotros podemos ser indiferentes, podemos ser indolentes, incluso hasta con nuestra propia familia. Es menospreciar los caminos de Dios. Recordemos que Dios establece que los padres deben disciplinar a los hijos, que los padres deben llevar a sus hijos a ese instante en el cual les muestren cuáles son los buenos caminos, cuáles los mandatos de Dios, cuáles aquellas cosas que Dios requiere de nosotros. Así que menospreciar sus caminos es negarse a guardar o observar, incluso a ser descuidados en la aplicación de los preceptos, mandamientos y de todos los mandatos que nos da Dios. También en el versículo 17 dice en esta versión, Nueva Traducción Viviente, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Y en la Reina Valera 60 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Sí? No estemos nosotros muy presurosos a no tender ayuda. No estemos nosotros muy ocupados para siempre estar pendiente de nuestro prójimo. Recordemos el segundo mandamiento que establece Cristo. El segundo mandamiento, cuando hace aquella pregunta, aquel escriba, le responde Jesús, amarás al Señor tu Dios como primer mandamiento, pero el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo. ¿De qué forma estamos nosotros dispuestos a llevar ayuda a nuestro prójimo? El versículo 16 dice, al que salga fiador por la deuda de un desconocido, estoy leyendo mal, dice, guarda los mandamientos y guardarás tu vida, despreciarlos te llevará a la muerte. Es decir, la palabra de Dios enseñada por los sabios, sus caminos, se vuelve esta ayuda que nos da a nosotros el guardar, el observar y el cumplir los mandamientos de Dios. Es decir, que en esto es la vida. ¿Sí? El versículo 17 dice, el que se apiada. Regresemos a pensar cuántas veces hemos recibido nosotros ayuda de personas que incluso no son creyentes o no reconocen en Dios el supremo bien. ¿Cuántas ocasiones hemos sido ayudados por personas que que rechazan incluso a Dios? O nos hemos visto beneficiados por los trabajos de personas que no eran creyentes. Si bien esos bienes son muy apreciados, pensemos también cuánto más bien podrían hacer que sus hijos, que los hijos de Dios, que los creyentes, que sus discípulos puedan también estar influyendo en áreas muy específicas y que también nosotros veamos la mano de Dios actuando en todos los ámbitos. Seamos también presurosos a hacer el bien. Busquemos la forma de llevar también el mensaje de Dios a todos los ámbitos, porque ese será un gran bien y ese será un gran beneficio que nosotros también podremos o estaremos agregando a la obra de Dios, a la misión de Dios en este mundo. Los préstamos de los que aquí se habla en el versículo 17 se hacían a los realmente pobres que necesitaban dinero para comprar lo necesario para vivir. Había poca probabilidad de que el préstamo fuera reembolsado. Por tanto, los acreedores debían considerarlo como un préstamo al Señor
y esperar que cualquier reembolso viniera de su parte, de que cualquier recompensa que nosotros pudiéramos tener solamente procederá de su mano. Es en estos temas que vemos la pereza y la vida. Un comentarista habla de este versículo 15 en la Reina Valera 60, dice: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Un comentarista califica, como había dicho, el versículo 15 como la progresiva diseminación de la pereza. La pereza engendra más pereza. Tal vez en alguna ocasión algunos de nosotros hayamos sentido o nos hayamos dormido más de lo normal, y aún así al despertar nos hubiésemos sentido cansados. Con el perezoso la inactividad se convierte en hábito. En la medida de que pasa el tiempo, el hábito se hace más difícil de cambiar. Tarde o temprano, la pereza conducirá a la hambre, y quizá eso motive al perezoso a trabajar, ya que ninguna otra cosa lo ha impulsado a hacerlo. Se nos dice muchas veces, comúnmente en el día: dedícate a lo tuyo. Ese es el modo moderno de ver las cosas. El modo antiguo de la sabiduría de Dios dice: dedícate a lo de Dios. Las instrucciones del versículo 16 son literalmente mandamientos o leyes, es decir, la ley de Dios. Debemos seguirlo, porque quien menosprecia sus caminos morirá, porque quien desprecia sus caminos perecerá. Para su pesar, muchos se han dado cuenta que seguir sus propios caminos no los conduce a la satisfacción, sino que los conduce a apartarse de Dios, les produce frustración y finalmente los lleva a muerte eterna. El único camino seguro a través de la vida es escuchar la palabra de Dios y ser en fe hacedores de la palabra. Santiago 1:22. Finalmente, se concentra un consejo en estos versículos, en esta porción del versículo 17 y 18. Podemos verlo juntos. Hay un buen consejo en estos versículos. Cuando damos algo prestado, esperemos que se nos devuelva. Dios nos dice que le podemos dar prestado a Él, y lo hacemos al ser atentos a las necesidades de los pobres. Cualquier cosa que les demos a los necesitados, Dios la considera como un préstamo que le hicimos a Él, aunque el pobre no nos pueda devolver lo que le hemos prestado. El Señor sí lo hará. Jesús nos dice de esta forma: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, y a los cojos, y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 12 al 14. Finalmente, el versículo 18 nos habla de esta exhortación a los padres, a que no abandonen la disciplina de sus hijos. Si un hijo resulta difícil, siempre que se mantenga una disciplina firme, habrá esperanza de que se corrija. Este versículo podríamos enfocarlo de dos formas. Primero, no debe sobrepasarse el padre en la disciplina física, castigando a los hijos al extremo. No disciplinar menos de lo que se debe, porque así solamente se contribuirá a la destrucción del niño por medio de una vida indisciplinada. Estos planteamientos se ajustan al texto original del proverbio, y ambos concuerdan con la enseñanza bíblica. La conducta que se debe seguir es la de una disciplina firme y amorosa, tal como lo ilustra el dicho acerca de disciplinar con la vara. La indolencia hace que el hombre
no comprenda sus mejores intereses y da por resultado el hambre. La obediencia a Dios da la vida, pero el resultado del pecado es la muerte espiritual. En estos versículos se nos asegura que el mostrar bondad, que el mostrar misericordia, compasión con el pobre, tiene su recompensa. No debemos, sin embargo, interpretar mal este proverbio, haciendo de las buenas obras una expiación por el pecado. El que nosotros llevemos ayuda al necesitado no nos sirve, dice la palabra de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras que nosotros mostramos ser más santos o menos santos. Es por la sangre de Jesucristo y por su muerte vicaria en la cruz del Calvario que nosotros podemos acceder a la vida eterna. Una vez que hemos reconocido que ese sacrificio en la cruz ha sido a causa nuestra y que por medio de la remisión de la sangre hemos sido rescatados, que el rescate ha sido pagado. Estemos muy conscientes de ello. Estemos, sí, con ese pensamiento fresco en nuestras mentes. No podemos nosotros hacer nada para merecer la muerte de Cristo en el Calvario, esa sustitución que Cristo sufrió por nosotros, que estuvo dispuesto a hacerlo por amor. No podemos dar nada. En el versículo 18, el escritor, el salmista, nos recuerda que cuando no se disciplina a un niño, cuando es pequeño e impresionable, se le hace una injusticia. ¿Cuántas veces los padres han caído en este problema? No se apresure el alma a destruirle. No le arrebates hasta matarle. En Proverbios, malcriar a un hijo es un pecado contra Dios y la sociedad, así como para el propio hijo. Que no sea la disciplina a ese instante en que le puedan cortar la vida. Que no sea la disciplina indiscriminada. Que la disciplina sea justa, que sea pertinente, pero sobre todo firme. Porque si se hace un disciplinar a medias y no se le explica la razón de la disciplina, entonces se están creando complicaciones. Entonces se está llevando a este instante donde la disciplina carece de sentido. Estos versículos condenan la flojera. También podríamos llevar a aplicar este versículo o esta serie de versículos a los padres, que no tengan pereza, que no tengan flojera, incluso en disciplinar a sus hijos. El sueño profundo del cual se habla aquí es este sueño que nos hace insensibles y este cansancio que incluso produce la pereza. Entonces observamos a la persona negligente que tendrá hambre. Esperemos o incluso oremos que esa pereza que produce hambre sea suficiente para que esa hambre le levante, para que le dé ganas, para que se sienta motivado a la acción. La obra de Dios es a todos los niveles. Tal vez la pereza espiritual le lleve al hambre del conocimiento de Dios. Tal vez ese estar apartado por mucho tiempo de la palabra o negarse a recibir instrucción resulte un día en un hambre por conocimiento. Estemos orando también por aquellos miembros de nuestra familia que no están dispuestos a escuchar la palabra o que incluso llegan a decirnos coloquialmente, qué flojera o qué aburrimiento.
Esperemos y oremos que Dios toque sus corazones, que toque sus mentes y que un día ellos también lleguen a conocimiento de la palabra de Dios. En estos versículos, la sabiduría divina nuevamente vuelve a ser colocada en este grado superlativo. Guardar es el opuesto de desechar. Mirar en menos los caminos divinos tendrá un resultado desastroso. Ha sido un tema recurrente a lo largo de estos trayectos, de este caminar que hemos hecho, de estos devocionales en Proverbios. Seamos misericordiosos con aquellos que menos tienen. No seamos perezosos incluso para dar. No seamos perezosos en desprendernos de aquello que Dios nos ha dado. Recordemos que somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha permitido. Así que tampoco seamos perezosos para desprendernos de lo que hemos recibido de nuestro buen Dios. ¿Se recuerdan aquí las palabras de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a los mandamientos? ¿Cómo podremos llegar a un buen término? ¿Cómo podremos tener esta buena resolución de todas las cosas en este mundo? Dios nos da ciertas pautas, Dios nos da en su palabra los principios suficientes y necesarios para que nosotros podamos salir victoriosos. Debemos primeramente obedecer los mandamientos de Dios. Versículo 16, debemos escuchar los buenos consejos de otros hermanos, de otros creyentes, de otros siervos que han ya transitado por este camino. Debemos evitar la ambición exagerada. No, como hemos dicho en estos días, no se nos prohíbe el tener, pero sí se nos exhorta a que no nos tengamos esta ambición exagerada, que temamos a Dios en todos nuestros actos, que temamos de Dios en todos nuestros pensamientos, que temamos de Dios en todos los instantes de nuestra vida y que esto nos permita caminar por la senda de justicia, que esto nos permita caminar por estos caminos que son agradables a Dios. Ahora estamos observando evitar la pereza, honrar a nuestros padres y evitar desviarnos del propósito general que Dios ha establecido para nuestra vida. Cuán triste es ver una vida desperdiciada en otros caminos que no son para Dios. Dice la palabra de Dios, ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo si pierde su alma? No es provechoso, no es bueno. En estas porciones hemos visto cómo una y otra vez el salmista, el escritor divino, nos habla de esta gran diferencia que hay entre el sabio y el necio. El sabio llega a ser sabio también por la disciplina. Si los padres desean tener hijos sabios, también es necesario disciplinarles en justa medida, en el momento adecuado y en la cantidad exacta. El día de hoy, la disciplina suena como una muestra de ira y venganza, incluso en contra del hijo. Hay un límite a la disciplina paternal en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Hay que considerar el bienestar de los hijos como la prioridad máxima. El libro de Proverbios recalca la gran importancia de la disciplina paternal. Las palabras en cuanto a la pereza pueden también
llevarnos a pensar en este sueño pesado, en esta flojera, en esta forma o en esta conducta. Pensemos que la pereza puede provocar que una persona se vuelva tan inactiva que fácilmente caiga presa de un sueño profundo, olvidando completamente el preciado tiempo que está perdiendo. El negligente, el indolente, también, o esta persona relajada, también puede estar incluida en estas líneas. La palabra guardar, obedecer o preservar en cuanto a los mandamientos es también preservar nuestra propia vida. Hacer lo opuesto nos va a llevar a autodestrucción. Pensemos en esto, que el que menosprecia los caminos de Dios, el que menosprecia los mandatos de Dios, el que menosprecia los principios que Dios ha establecido, se vuelve en este hombre que va camino a la destrucción. Seamos benévolos también con nosotros. Busquemos de la buena palabra de Dios. Busquemos de la instrucción de Dios. No seamos, dice, como este animalito sin entendimiento que es el mulo. La búsqueda del conocimiento es insaciable. Debe volverse en nosotros un hambre por sabiduría todos los días. El necio duramente comienza y rápidamente se fastidia. En cambio, el sabio siempre se mantiene en constante aprendizaje. Es esto lo que debe ser lo más precioso para nosotros, que los diligentes, que nosotros como hombres, mujeres diligentes, guardemos el mandamiento de Dios en todo y que lo hagamos la norma de conducta, guardémosla en nuestra alma, es decir, preservemos nuestra vida. Si guardamos la palabra de Dios nos guardará. En cambio, el que no pone diligencia en ir por el camino recto, sino que menosprecia los caminos por los que se debería transitar, morirá prematuramente. Apresurará su pie a la destrucción, a este descrédito. Finalmente, que todas estas cosas nos lleven a la feliz conclusión que es mejor caminar y transitar por los caminos que Dios nos ha permitido. Tan pronto como aparezca un guiño de corrupción, hay que aplicar un correctivo, sea a nuestra vida, sea a nuestra familia, en este caso a los hijos, antes de que se convierta en un hábito. Si con la corrección no mejoramos, es necesario también recibir disciplina física, pero sin excederse. Seamos diligentes, seamos sabios, aprendamos de nuestro buen Padre Dios lo bueno, aprendamos a discernir las cosas malas y sobre todo evitemos ser perezosos, evitemos ser flojos y evitemos que esto nos lleve incluso a pobreza, no solamente pobreza económica, sino también pobreza espiritual, que es mucho más peligrosa y que en ello nos puede ir la vida. Así que seamos diligentes, así que estemos dispuestos a aprovechar el tiempo que Dios nos ha permitido en este mundo. Seamos sabios. Y si no tenemos sabiduría, si no tenemos discernimiento, pidámosla a Dios, porque Dios siempre está muy dispuesto, como ese Padre proveedor, a darla a todo aquel que la pide. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este día. Gracias te damos, Señor, por el descanso que nos has permitido. Señor, gracias por tu misericordia para con nosotros, para la vida que nos has dado y para todos
todos aquellos trabajos que nos permites involucrarnos día a día. Ponemos en tus manos este día, Señor, para que nos permitas glorificar tu santo nombre, pero sobre todo, Padre, para que nos permitas hacerlo de la forma adecuada. Permite que cada día sigamos creciendo en conocimiento de ti, que sigamos teniendo esa hambre y ese anhelo por estar delante de tu presencia y gozar de ella. Gracias, Padre, por lo que has hecho. Gracias, Padre, por tu inmenso amor, por tu inmensa paciencia, Señor, porque en todo nos muestras cuán precioso es nuestra vida para ti. Padre, dejamos en tus manos este día. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a seguir creciendo en ti, en tu palabra y en sabiduría, para poder conducirnos adecuadamente y un día, Señor, estar delante de tu presencia y poder expresar confiadamente: hemos acabado la tarea que nos confiaste. Gracias, Padre, por todo ello. Dejamos en tus manos este día y, Señor, todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Saludos, Pili Perales, nuestro hermano Alfredo Serrano. Saludos, Martín Hernández. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.